Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a esperar un poquito, vamos a dar unos minutitos de cortesía y en breve empezaremos la charla y webinar que espero que sea de vuestro agrado. Bueno, pues vamos a ir empezando. Bueno, primero me presento, mi nombre es Pablo Blanco, soy el director de desarrollo de TTR Mechanical, empresa perteneciente al grupo Italsan. Bueno, soy ingeniero industrial, llevamos ya muchos años, sobre todo, pues conociendo el mundo de las instalaciones. Y el objetivo de esta tarde es llevaros a dar el conocimiento de la nueva directiva europea, la 2020-2184, de forma que se ha transmitido o se ha traspuesto ya en España en dos reales decretos y que ha ido reemplazando pues, principalmente pues, al Real Decreto de Legionella y el de calidad de agua. Entonces, bueno, pues este va a ser el objetivo. El objetivo de hoy es conocer un poquito la normativa, conocer el alcance de las fechas de aplicación que tienen las mismas y, por otro lado, pues las particularidades que tienen que van a afectar tanto a las instalaciones futuras como a las existentes. Y desde el mundo de la ingeniería, pues es muy importante pues, tenerlo todo esto presente, sobre todo tanto para los proyectos que vayamos generando, como así como pues, los proyectos ya ejecutados que se tengan que modificar para poder hacer las adaptaciones a la nueva normativa. La normativa es muy reciente y esto hay que tenerlo también en cuenta. Al ser tan reciente, pues esto implica de que todavía no hay caso de uso y todavía quedará, pues sobre todo, muchos puntos de diferente interpretación. Aquí lo que quiero también poneros de manifiesto, pues sobre todo es una interpretación que hacemos nosotros, muy consensuada pues, con profesionales del sector, tanto del sector hospitalario, sector hotelero, en los cuales ya hemos tenido diferentes jornadas y bueno, y al final pues, es hacer una apuesta en común entre ingenieros pues, para ver cómo nos viene esta normativa y qué formas o qué aplicaciones tenemos que hacer. Pues sin más dilación me pongo a compartir pantalla. Bueno, no sé si ya estáis viendo la pantalla. No sé si Lidia me lo puedes confirmar si se está viendo ya la pantalla de presentación. Sí, sí que se ve. Perfecto. Pues bueno, pues como tenemos media horita y aquí el objetivo es que os pueda transmitir toda la información posible para que luego la podamos manejar, pensar que esta presentación luego el formato PDF os las haremos llegar para que la tengáis todos vosotros.
Y por otro lado, bueno, al final pues también dejaremos un espacio pues a las preguntas o dudas que nos puedan surgir y aquí estaremos todos pues para intentar pues dar respuestas a esas dudas que nos puedan haber surgido de la presentación. Pues sin más dilación, bueno, todo nace pues de un Real Decreto, el 2020-2184, decreto europeo destinado pues, sobre todo a la calidad de agua destinadas al consumo humano. Y en España pues, se ha hecho la transposición en dos directivas, en dos reales decretos, que es el Real Decreto 487, que reemplaza al anterior de Legionela 865, y por otro lado también se ha traspuesto para el tema referente a la calidad de agua al Real Decreto 3/2023, que este sustituye al Real Decreto 140, del anterior que tenemos de agua. Ambas pues, están relacionadas con los riesgos del agua de consumo humano, es decir, y por otro lado tiene dos principales líneas, que una sobre todo es el control de la legionela o bioactividad y por otro lado también el control de los productos de tratamiento de desinfección, así como el agua o la calidad del agua de consumo humano en punto final. Realmente este es el objetivo de ambas reales decretos amparados en la directiva europea. La primera diapositiva que quiero poneros, que es esta es para mí la más importante, porque es principalmente cuándo van entrando en vigor todos estos reales decretos y qué hitos tenemos que ir cumpliendo tanto a nivel de proyectos, porque pensar que el Real Decreto 487 entró en junio del año pasado y el Real Decreto 3 entró este año el 11 de enero, pero ambos han entrado en vigor en enero de 2023, es decir, que ya están en vigor los dos reales decretos. Centrándonos en el decreto de la legionela, el 487, hay un plazo hasta enero del año que viene, a enero de 2024, donde las instalaciones prioritarias, que luego las definiremos, que son instalaciones prioritarias, tendrán que tener definido un PPCL, que es Plan de Prevención contra la Legionela, o tendrán que tener establecido un PSL, Plan Sanitario de Legionela. Irnos acordando porque estas son palabras que nos van a ir surgiendo bastantes veces. Entonces, bueno, pues en enero de 2024 tendremos que tener aplicado ya un plan de legionela en mi edificio o mis instalaciones que sean, en este caso, sensibles o bajo el amparo de este Real Decreto. Y por otro lado, dejan también una moratoria de un año, prácticamente de enero de 2024 hasta enero de 2025, para adecuar las instalaciones. Es decir, que en el caso de la legionela, todas las instalaciones susceptibles de legionela deberán tener su plan aplicado en enero y como máximo en enero de 2025 tendrán que haber adecuado las instalaciones. Y digo adecuado las instalaciones porque este Real Decreto afecta tanto a las futuras instalaciones que proyectemos, así como las instalaciones que están operativas, es decir, es de carácter retroactivo. Por lo tanto, dejarán la moratoria pues, para adecuar esas instalaciones. ¿Esto qué implica? Implica, sobre todo en las existentes, analizarlas, volverlas a evaluar, ver en qué estado están, ver qué grado de incumplimiento y ver qué tipo de actuaciones tienen que hacer para poderse adecuar a la nueva normativa. Bueno, pues esto sería la parte del Real Decreto 487. Entrada en vigor 2023, en enero de 2024 PPCL o PSL y por último, es decir, en enero de 2025 ya tiene que estar adecuadas las instalaciones. Y en el caso del Real Decreto 3, aquí hay un matiz. El Real Decreto 3 se aplica a los edificios prioritarios. Antes hablaba de instalaciones prioritarias. Instalaciones prioritarias son las que están bajo el alcance de la legionela. Sistemas de agua caliente sanitaria, torres de refrigeración, sistemas evaporativos, piscinas, etc. Y en el caso del Real Decreto 3 de calidad de agua, se refiere a edificios prioritarios, que más adelante definiré cuáles son los edificios prioritarios. El Real Decreto 3, que sustituye al 140, anteriormente estaba muy orientado a las compañías distribuidoras de agua, es decir, porque normalmente el alcance era hasta la entrada del edificio. La diferencia de ahora, y esto es un matiz muy importante, es que el Real Decreto 3 ahora en estos edificios prioritarios afecta hasta punto de consumo. Por eso pasa a ser responsabilidad, en este caso, del propietario del edificio
así como del técnico que tenga que aplicar los diferentes planes sanitarios del agua. ¿Vale? Esto es un matiz muy importante, ¿vale? Importante en estos edificios prioritarios que tengan que aplicar el Real Decreto 3. Pues dejan que todos estos edificios prioritarios en julio de 2024 tienen que estar registrados en el SINAT. Es un registro donde pues, se hace todo el control de agua de consumo humano y tienen que estar estos edificios registrados. Y luego para enero de 2025, estos edificios ya tienen que tener establecido un PSA, que es un plan sanitario del agua, que luego lo explicaré, y a su vez estos edificios tienen que estar reportando datos telemáticamente al SINAT. Este es otro gran cambio. Es decir, que antes reportaban datos las compañías de agua al SINAT. Ahora estos edificios prioritarios también tendrán que reportar datos. ¿Qué datos? Lo veremos más adelante. Datos sensibles de medición, como pues, cloro, temperatura, ciertas variables que sean las que definan la calidad del agua. Bueno, pues para mí esta hojita que estáis viendo ahora es la más importante. Importante porque nos dice las fechas, cuándo debemos implementar y qué debemos de implementar en este cronograma, que prácticamente ya quedan menos de 2 años. Pensar un proyecto que estéis ahora en fase de diseño, en muchos casos tardarán prácticamente 2 años en ejecutarse, o 1 año, o 18 meses. Entonces, es muy interesante o muy importante que ya vuestros proyectos vayan pensando en que tendrán que aplicarse el día de su ejecución estas reales decretos, y es muy bueno que ya ir preveyendo esas instalaciones pues puedan estar acomodadas pues para poder aplicar estos planes sanitarios, esas lectura de datos para poder hacer el volcado telemático al SINAT, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta tabla la quiero también mostrar porque es interesante, porque por eso no hemos centrado hoy en el agua caliente sanitaria, pero bueno, el objeto del Real Decreto 487 es muy amplio, es decir, afecta a todo lo que afecta a la legionela. Donde haya agua, el agua esté en condiciones de proliferación de legionela y se produzcan aerosoles, todos los sistemas que puedan tener esa casuística son aplicables al Real Decreto 487 de legionela, o es decir, instalación prioritaria, ¿vale? Pero curiosamente, estos son datos estadísticos de nuestra Red Nacional de Vigilancia y nos indican de que durante el 2009 hasta el 2018, que son los datos que tienen actualmente registrados, las instalaciones de agua caliente sanitaria representaron más totales de puntos de infección de legionela, seguida de las torres de refrigeración y en tercer lugar estaban baños termales. Pero aquí hago énfasis también de que las instalaciones de agua caliente sanitaria son, para mí, aparentemente las más complicadas de tratar, puesto que, por ejemplo, a diferencia de una torre pues, normalmente pues, puede ser un punto discreto en un sitio donde tú tienes que controlar la balsa y relativamente pues, puede ser más sencillo tener ese foco controlado. Mientras que una red de agua caliente sanitaria, imaginaros en un hospital que tenga 200 habitaciones, pues puede llegar a tener 600 aparatos o 600 puntos de consumo repartidos en superficies muy grandes. Entonces, la probabilidad de tener un punto de infección o un brote de legionela en un punto discreto en un edificio grande es mucho mayor. Por eso hacemos énfasis en las instalaciones de agua caliente sanitaria, puesto que es uno de los puntos donde mayor focos o brotes puede haber de legionela y donde más difíciles de tratar también. Bueno, pues avanzando en todo el tema de desarrollo del Real Decreto, bueno, vamos a hablar de alcance, responsabilidades, planes de control frente a la legionela. Vamos a también compartir con vosotros, es decir, los aspectos más destacables, sobre todo referente pues, al tema de diseño de instalaciones de agua, porque hay ciertos cambios que obligará al proyectista pues, a tenerlo en cuenta en sus proyectos, y luego pues, las operaciones de mantenimiento que se hacían obligatoriamente en el 865 y las que te obligan ahora en el 487. Todo lo que voy a comentar ahora, como he comentado anteriormente, se va a hacer un PDF y se va a entregar, pero no obstante también hemos dejado colgado en la webinar de hoy un dossier donde todo lo que veamos adelante de aspectos destacables del agua caliente sanitaria están en ese dossier que hemos entregado, así como las fechas importantes y todo. Es un resumen que hemos hecho del Real Decreto 487, pues para que tengáis un poquito todo más extraído.
No redundo en esta parte. Importante decir que el Real Decreto 487 afecta principalmente a todos los dispositivos o sistemas que tengan agua a temperaturas que permitan la proliferación. Más de 20 grados, por debajo de 45 grados, esos son aguas que permiten la proliferación y donde puedan provocarse estancamientos, biofilm, incrustaciones, corrosiones y, por otro lado, que también se puedan provocar aerosoles. Es decir, tiene que haber bacterias y tiene que haber aerosoles. Pues todos los subsistemas están bajo el paraguas de la 487 y son considerados como instalaciones prioritarias a las cuales pues, hay que aplicar esta directiva. Mejor dicho, este Real Decreto. Instalaciones de aplicación, pues realmente lo he adelantado anteriormente, sistemas de agua caliente, torres, equipos evaporativos, centrales humidificadoras, sistemas de agua contra incendios, efectivamente, el agua contra incendio también hay que tratarla y hay que protegerla. Cualquier sistema que pueda tener almacenamientos de agua o estancamientos de agua por encima de 24 grados. Bueno, esto sobre todo suele ser en hoteles, en las zonas sobre todo de spa o en las zonas principalmente de baños públicos, pues hay que tenerlo muy cuidado. Fuentes ornamentales, donde puede haber difusiones de aerosoles, esto es muy importante también. Sistemas de riego por aspersión, la gente no hace mucha mención a esto, pero en muchos sitios se utiliza agua reutilizada que luego se almacena y luego se dispersa. Son focos también susceptibles de proliferar legionela y así sucesivamente. Y luego, bueno, pues si en el caso de que alguna instalación se quedara fuera dentro del alcance, pues aquí, como existía en el Real Decreto 865, que era el apartado H, pues aquí existe el apartado 15, que cualquier otra instalación que utilice agua en su funcionamiento y produzca o sea susceptible de producir aerosoles que pueda suponer un riesgo para la salud de la población, también estaría dentro. Entonces, pues eso lo tenemos que tipificar muy bien cuando diseñamos nuestras instalaciones, qué zonas van a ser luego bajo el ámbito del Real Decreto, porque luego va a haber unas exigencias para poder establecer planes, mediciones, limpiezas, analíticas, y nuestros sistemas tienen que estar preparados para poder luego ya en la fase de operación y mantenimiento o explotación de esas instalaciones que nosotros diseñemos, poder actuar y poder aplicar estos reales decretos. Otra cosa también importante es el tema de las responsabilidades. Las responsabilidades principal de cumplimiento de estas condiciones higiénico-sanitarias corresponde al titular de la instalación, al propietario. Pero también aquí hace una mención muy clara de que el responsable técnico de definir este plan de prevención contra la legionela o ese plan sanitario contra la legionela también tendrá la responsabilidad de la elaboración, el desarrollo, implantación y evaluación del plan. Por eso aquí lo definen bien, siempre ha sido responsable titular, siempre hemos sido a lo mejor los responsables ingenieros que hemos sido los que hemos sido los jefes de mantenimiento de instalaciones, pero aquí tanto la propiedad como el que aplica estos planes, pues lo dice taxativamente que son responsables del alcance de la misma. Y esto es muy importante, que la propiedad sea consciente que no se delegue en el ingeniero de mantenimiento o en el propio diseño, sino que todos tienen que participar, que el proceso sea seguro y se pongan y se doten los medios para que esto se pueda cumplir. Y muy importante, es decir, sobre todo en el punto 8.2, tanto todo tiene que estar perfectamente documentado, todo tiene que estar perfectamente registrado y preferiblemente indica el Real Decreto que deben ser de soporte informático. Esto es muy importante porque en un edificio donde tenga que aplicar reglamento de legionela y tenga que aplicar un PSL, un PPCL, y a su vez sea un edificio prioritario que tenga que hacer un PSA, ambos los suyos sean integraciones informáticas para poder volcar todos estos datos al SINAC. Entonces, la importancia del IoT, es decir, el digitalizar las instalaciones, tiene primeramente una componente normativa de ayudar y facilitar la transferencia de la información a la administración, pero segundo, como veréis más adelante, también tiene una ventaja tecnológica, sobre todo de coste, es decir, leer diariamente muchas variables de la forma tradicional sería mediante personas que toman lecturas discretas en la instalación. Tener sondas y esas sondas aplicadas a estos planes sanitarios y digitalizado, pues permite un coste inicial, pero luego los costes de operación se ven tremendamente reducidos porque
el coste hora hombre de hacer esto pues implica, sobre todo en muchas instalaciones, un sobrecoste que con las nuevas exigencias pues, va a encarecer las instalaciones. Esta ficha también es muy interesante. Aquí hemos intentado resumir los itinerarios de estos planes. Fijaros, tenemos aquí la primera parte, Real Decreto 487. Llamamos instalación prioritaria, pues donde puede haber personas de especial vulnerabilidad con respecto a la exposición de la bacteria de la Legionela. Es decir, todos los sistemas e instalaciones que hemos comentado anteriormente son susceptibles de Legionela. Además, si le sumamos público, en este caso, de personas de especial vulnerabilidad, pues tenemos que aplicar, como nos dice el Real Decreto, o bien un plan de prevención y de control de Legionela, o bien me dejan la opción de hacer un PSL, que es un plan sanitario frente a la Legionela. ¿Cuándo utilizaré uno o cuándo utilizaré otro? Pues dependerá también de la criticidad o de los riesgos que tenga en instalación o de los antecedentes que tenga en la misma. Imaginaros que es una instalación que viene con muchos antecedentes de positivo, lo más recomendable es que se le aplique un PSL, un plan sanitario de Legionela. ¿Por qué? Porque además de inventariar, tipificar los riesgos, se establecen modelos y planes para no solo registrar, sino establecer esa evaluación y ante esa evaluación, qué medidas tomar. Frente a un PCL, pues no deja de ser pues prácticamente lo que se hacía con el anterior Real Decreto. El anterior Real Decreto te decía, si usted tiene tantas unidades de colonia, pues haga un tratamiento químico o haga un tratamiento térmico. Y te decía cómo lo tenías que hacer. En el caso del PSL, pues aquí da al técnico la elección de decidir en función de riesgo qué medidas debe de tomar y posteriormente ese plan tiene que estar aprobado, pues en este caso por sanidad, ¿no? Por otro lado, si es un edificio prioritario, es decir, normalmente los edificios prioritarios veremos que serán edificios con un alto elevado número de usuarios, hospitales, hoteles, residencia de mayores, gimnasios, centros, es decir, colegios, etcétera. Entonces, cuando apliquemos el Real Decreto 03 y tengamos un edificio prioritario, como decía anteriormente, antes la compañía de agua hacía esa parte de calidad de agua y registraba hasta la entrada del edificio, pero al ser ya un edificio prioritario, estamos obligados a implementar un plan sanitario del agua. Ese plan sanitario del agua, pues ya tiene, es decir, velará sobre todo por la calidad del agua de consumo final. Y eso requiere de un control de tantos variables físicas, químicas y biológicas del agua dentro del edificio. Y para ello, pues hay que integrar ese plan sanitario del agua. Y a su vez, si tenemos instalaciones sensibles a la Legionela, lo interesante o lo conveniente es hacer una integración tanto del plan de la Legionela con el plan sanitario del agua. ¿Por qué? Porque en muchos casos ciertos valores de medición son troncales tanto para un plan como para otro. Y muchas de las medidas, también para la prevención, sobre todo en la parte biológica o en la parte química del agua, son troncales tanto en un plan como en el otro. Entonces, bueno, pues esto es importante. Resumen, Legionela dan la opción de poder elegir o un PPCL o un PSL. Y en el caso de ser un edificio prioritario, obligatoriamente hay que incluir un PSA en la instalación. Esto es una novedad. Antes no había que incluir un plan sanitario del agua. Vuelvo a repetir porque esto era más bien de las grandes fuentes de abastecimiento que abastecían nuestros edificios. Bueno, aquí vamos a ir un poquito al tema de los cambios. Es decir, va a ser todo muy rápido, pero espero no dejarme nada en el tintero de lo importante en el diseño de instalaciones. Diferenciar agua fría. Bueno, el agua fría nos obligará a medir la temperatura de aljibes. Antes sabemos que era por debajo de 20 grados, pero te obligarán a medirla. En el caso de la dosificación tendrá que ser automática, ya no se puede dosificar manualmente. Hay muchas instalaciones que en aljibes se dosifica todavía manualmente. Tenemos que tener elementos de purga en la instalación y tenemos que tener elementos de vaciado total de la instalación. Son matices que lo hacen muy importante. Veremos que hay instalaciones existentes
que esa posibilidad todavía es remota. Es decir, habría que hacer adecuaciones y en muchos casos hasta serían inviables, porque las cotas de depósitos de aljibe no permiten tener esos vaciados al 100%. En el caso del agua caliente sanitaria, ¿qué particularidades hay? Pues hay una que sí se mantiene, que es la temperatura de la acumulación o de impulsión 60 grados a la instalación, la temperatura de preparación en depósitos siempre de 60 grados y luego empieza a hacer matices por tecnología. En el caso de tener un depósito o tecnología de depósitos tan in tan, es decir, depósito dentro de depósito, ya no nos vale tener temperatura a 60 grados, te obligan a mantenerla a 70 grados, es decir, elevan a 10 grados la temperatura en este tipo de tecnología. Por otro lado, hace también una mención especial que esto no se hacía anteriormente, que es si la fuente de calentamiento de mi producción de agua caliente se hace con energías renovables, condiciona a que esta tecnología pueda llegar a temperaturas de pasteurización de 70 grados. Nosotros ahora cuando proyectamos, ahora por el tema energético estamos proyectando cada vez más con tecnología de aerotermia, estamos metiendo este tipo de subsistemas. Bueno, pues tenemos que tener especial cuidado en que nuestro sistema, en condiciones más desfavorables, con menor temperatura exterior, seamos capaces de hacer una pasteurización de la instalación. Y no toda la tecnología aerotermia lo permite. Entonces, esto es una parte que tener interesante. Y por otro lado, también otro matiz, creo que también es muy importante, es que antes, por ejemplo, si esta es mi instalación y esta es mi ida, el retorno de la instalación ya no me lo permiten mezclarlo con la impulsión. Esto es muy habitual. El 90 o 95% de las instalaciones, la mezcla a la salida del depósito se hacía normalmente con el retorno. Pues el retorno ya no se puede mezclar con la impulsión. Es decir, ese agua de retorno se tiene que volver otra vez a desinfectar. Es decir, lo más básico es volverla a meterla en el depósito y volverla a calentar. O meter un intercambiador de placas previo y hacer un intercambio de calor, pero ese agua no hacerla coincidir con el agua de ida. Y refrigerar con agua fría. Es decir, que realmente pues esto es un tema que también va a afectar a muchas instalaciones existentes. Estos son ejemplos donde el agua de retorno realmente va a potabilizar los depósitos y se hace mezcla con agua fría, o en este caso del intercambio de placas, el agua de retorno intercambia calor con el agua fría o bien con el agua de ACS y mezcla, pero nunca la mezcla agua a 50 grados con agua a 60 grados, sino que el agua a 50 grados o menos de 50 grados la tenemos que volver a calentar a 60 grados. Bueno, esto es un matiz importante también que tengáis en cuenta. Se mantendrá también la temperatura por encima de 50 grados en retorno. Y aquí habla también de un concepto. Las instalaciones tienen que estar equilibradas hidráulicamente, pero también hay otro matiz, equilibrarlas térmicamente. Esto es más difícil, sobre todo en instalaciones existentes ya. Es decir, muchas veces se contradice hacer un equilibrado hidráulico, hacer un equilibrado térmico en todos los ramales de ACS. La verdad es que es una parte complicada por la dificultad que tiene la hidráulica, ¿vale? Datos también a tener en cuenta, es decir, esto también es muy limitante, es decir, limitan de que en tramos de tubería que no se pueda asegurar la circulación de agua, tendrá una temperatura mínima superior a 50 grados, difícil, porque si es un ramal final va a ser difícil, y no podrá tener una longitud superior o a 5 metros o con un volumen mayor de 3 litros. Se podrá diseñar las instalaciones con ese condicionante, las encarecerá, pero las instalaciones existentes, tengo el patinillo y puedo tener aparatos en puntos terminales bastante alejados. Entonces, esto es un reto también técnico y habrá que ver cuando se evalúen esas instalaciones qué cosas se pueden llegar a hacer, ¿vale? Bueno, aquí lo que también se hace mención, tanto en los dos reales decretos, es que siempre va haciendo menciones en ambos reales decretos, sobre todo que los registros sean informáticos o soporte informático, de tal forma de que se puedan reportar telemáticamente, en este caso, a la administración. Que esto, la digitalización, pues ha venido también para quedarse en el mundo del agua. Y luego, bueno, pues aquí tenéis diferentes tablas, sobre todo pues de la periodicidad y la frecuencia mínima de pues cómo medir la legionela, los aerobios. Todas estas tablas están en los reales decretos. Estas fichas las tenéis ahí también adjuntadas. Pero, por ejemplo, hay cosas el pH hay que medirlo a diario. Entonces, son medidas que hay que hacer. En el caso de terbiocida, también hay que hacer lecturas diarias
y, si es posible, con lectura automática y en continuo. Es decir, no medidas discretas, sino medidas mucho más continuadas para tener un control mejor. Os adjuntaré también la tabla esta, donde las operaciones de mantenimiento Real Decreto anterior versus actual Real Decreto. Bueno, principalmente una que sí afecta bastante es la limpieza y desinfección de los acumuladores. Pasamos de anuales a trimestrales. Esto es un palo gordo, porque vaciar y limpiar depósitos 4 veces al año, pues la verdad es que cuadruplica los costes. O determinaciones microbiológicas. Antes eran anuales y ahora trimestrales. Se cuadriplica la analítica. Esto también encarecerá. Y luego, pues como veis, pues hay muchos puntos que aumenta la frecuencia, y en muchos casos la monitorización tiene sentido. ¿Por qué? Porque haces un CAPS y metes la inversión de una sonda, pero luego la lectura es mucho más barata que tener siempre operarios leyendo todos los días múltiples variables. De la misma forma que, usando el Real Decreto 3, la anterior era legionela, también, pues, también nos obligará a medir variables que son troncales con las anteriores. Organolépticamente quiere medir color, sabor, olor, turbiez, hay que medir también pH, preferiblemente, además te va diciendo preferiblemente siempre en línea, en el caso que se utilicen biocidas por medir el color libre. Bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y esto lo que os comentaba anteriormente, Real Decreto, bueno, pues está tipificado que, por ejemplo, hospitales y clínicas de más de 200 camas es un edificio prioritario, pero ojo, aun teniendo menos de 200 camas, si tiene unidades de cuidados aumentados, rehabilitación, es decir, neonatal, etcétera, se considera también edificio prioritario. Residencias geriátricas, 200 camas, hoteles, pues 250 habitaciones. Bueno, como veis, pueden ser edificios que albergan gran cantidad de personas. Y bueno, y toda esta parte también en los PSAs también es, y también adscritos a los PSLs, a los de Legionela, siempre habrá que medir múltiples variables, como estáis viendo aquí. Por otro lado, también cuando se realicen cloraminación, pues habrá que medir cloros, nitritos, amonio. Si se utilizan como conducciones metales, cobre, inoxidable, acero, en función del tipo de metal habrá que medir pues cobre, cromo, níquel, hierro, para medir los niveles de corrosividad. Si se utilizan, en este caso, materiales plásticos, pues dependiendo si vienen del derivado de los PVCs, habrá que medir clorovinilos. Si vienen de otros derivados, pues el bisfenol A. Bueno, como veis, es muy exigente. Eran cosas que pasaban desapercibidas anteriormente, porque no lo hacíamos nosotros, lo hacían compañías de agua, pero ahora pasa a ser una prioridad dentro del edificio. Y como comentaba anteriormente, existe ya una plataforma GEPSA, que es Gestión de Planes Sanitarios del Agua, pues para definir estos planes sanitarios del agua. Y por otro lado, lo interesante, estas bases deben estar interconectadas con el SINAG, que he comentado anteriormente. Edificios prioritarios tienen que estar registrados y reportando el 2 de enero de 2025 al Sistema de Información Nacional de Aguas, que antes tampoco se hacía. Y esto también es una novedad bastante destacable. Y bueno, quería hacer todo este resumen rápido. Es decir, entonces, resumiendo, entran estas dos directivas, Legionela y calidad de agua. Legionela, el ámbito de alcance es el mismo que tenía prácticamente el antiguo reglamento de Legionela, con los matices de que obliga a hacer planes sanitarios del agua y planes o PPLs del agua, que es muy importante. Aparece mucho la figura, sobre todo, de la monitorización o de la lectura a tiempo real de ciertas variables y reporting informático. Obliga también a modificar y adecuar instalaciones. Esto es una novedad, ya no solo en el diseño de las futuras, sino las existentes, obliga a adecuarlas a normativa. Y en el caso del Real Decreto de Calidad de Agua, el 03, hay una gran tendencia de que pasa la responsabilidad a estos edificios prioritarios hasta punto de consumo, que esto es muy importante, obliga a establecer planes sanitarios del agua que no se hacen antes y obliga a reportar telemáticamente al SINAG. Son dos reales decretos muy recientes, son bastante extensos. En media hora, pues, es lo más rápido que he intentado resumirlo. Y bueno, la idea es, bueno, pues que por lo menos os suenen que existe esto, que va a afectar a vuestros diseños y a vuestros proyectos, y que tenéis que tener en cuenta que esto, pues,
los plazos que tenemos ya son muy cortos. Pensar que en un año ya tengo que estar aplicando planes y en 2 años ya tiene que estar implantado en todas las instalaciones existentes y que se estén haciendo puesta en marcha el 2 de enero de 2025. Las empresas del grupo Citasal, ¿cuáles son? Pues ya sabéis, está Itasan y os puede ayudar principalmente porque aquí no lo he comentado y es muy importante que los materiales tienen que ser compatibles con las nuevas exigencias. Aquí Itasan ha apostado muy fuerte y apuesta sobre todo pues, con un material que es el Nidon Premium para poder trabajar sobre todo con instalaciones con alta biocida, alta cloración y alta temperatura, que serán las nuevas exigencias. TTR, que es la que yo represento, os podemos ayudar sobre todo en asesorías de instalaciones, evaluación de activos, determinación del estado de cumplimiento del decreto, ayudaros al establecimiento de implantación de colectores PSA para monitorización. Y Ulbios, que es nuestra división de monitorización y biosensorización, pues principalmente pues para leer las variables de forma continua y poder establecer que con esas variables establecer de forma automática los PPCL, los PSL, los PSA y establecer pues, estas evaluaciones de riesgos y reporting telemático al SINAD. Recordaros también, antes de terminar y pasar a algo de preguntas, bueno, os dejo estos 2 enlaces porque en la página de Ulbios ahí tenéis información tanto ampliada del Real Decreto, tanto el 03 como el 487, hay información de la monitorización. En el código QR de aquí abajo, esto sería porque el día 10, es decir, el día 2 vamos a hacer otra webinar similar a esta para la gente que no haya podido haber asistido, pero el día 16 haremos una ya más extendida. En esta más extendida, de mayor duración, nos meteremos más a detalle en cuál es el alcance de los planes, en la definición de diseño de las instalaciones, pero en la primera parte de normativa nos acompañará pues, un experto, Sergio Mora, un biólogo, especialista en Legionella, sobre todo para las interpretaciones más detalladas de los dos reales decretos. Os va a llegar una encuesta, en esa encuesta para poder valorar la satisfacción de este curso y por otro lado, pues también ahí tenéis también la posibilidad de poderos inscribir si os queréis inscribir a la webinar, está un poquito más ampliada, donde podamos entrar con mayor detalle y con mayor profundidad, sobre todo pues para poderos resolver aspectos más técnicos. Y por mi parte, pues nada más, vamos a intentar atender las preguntas del chat. No sé si habéis preguntas o Olivia, ¿tienes alguna pregunta que hayan transmitido nuestros compañeros? Sí, mira, hemos habilitado ahora el apartado de preguntas y también a la parte derecha tenéis habilitado el apartado de documentos, donde está el dossier que os ha comentado Pablo, que podéis descargarlo ahí sin ningún problema. Y de momento no tenemos ninguna pregunta. A ver, voy a mirar aquí porque si por correo habían lanzado una pregunta. A ver, un segundito. Yolanda. Sí, Yolanda, un segundito, lo veo aquí. Sí. A ver si lo... Vale, creo que ya la veo la pregunta, un segundito. La verdad es que ha habido pocas preguntas. No sé si es que porque lo he explicado muy mal o porque lo he explicado muy bien. La verdad es que ha sido rápido porque es mucho contenido, son 2 reales decretos bastante extensos, pero he intentado resumir los aspectos más destacables y las fechas que son muy importantes porque afectan a las ingenierías actuales y es muy importante pues, tener todo esto muy aplicado. Mira, nos comentaba, es decir, tratar de asistir a, escribo desde una ingeniería, en concreto queremos determinar cómo se debe cumplir el Real Decreto en las instalaciones de protección contra incendio. En las instalaciones de protección contra incendio, es decir, actualmente donde hay un aljibe, pues habrá que hacer el mismo tratamiento que se hace como si fuera un aljibe de agua fría. Es decir, tendremos que tener los niveles de cloración que marca el Real Decreto y los procesos de limpieza y desinfección tienen que ser los mismos. Todos nos ponemos la mano a la cabeza si es un depósito de PCI que no lo estoy utilizando con agua de uso humano y si se usa el agua de PCI es para un incendio. Creo que lo que menos preocupa es el agua, que se infecte de legionela, que se queme. Pero sí, habría que tratarlo porque también hay muchas instalaciones antiguas existentes donde se comparte ese agua y desde entonces se trata ese agua en ambos aljibes.
por otro lado, también indica que el Real Decreto debe realizar limpieza de tanque y de todas las instalaciones. Eso sí, eso no cambia. Lo que cambia es que, claro, es la temporalidad. Esto, el sector hotelero, pues han hecho una circular a través de CEAD reclamando de que, claro, esto supone sobrecostes de explotación porque, claro, no es lo mismo limpiar un depósito una del año a final de campaña que hacerlo cada 3 meses, donde tienen que vaciar instalaciones, interrumpen el servicio y esto, pues la verdad es que le supone realmente bastantes problemas. Entonces, pues, pero hay que hacerlo o así se marcará. Ahora hay que ver cómo se va a transponer y cómo los inspectores en cada comunidad autónoma lo van a querer aplicar. Y a mí el miedo también que me da, pues que estos reales decretos tienen una componente muy importante, sobre todo en el tema de analítica, tratamiento, pero tiene una componente también muy importante de instalaciones. Entonces, pues hay que tener cierto cuidado con ello. No sé, dime Lidia. Vale, tenemos varias preguntas. Por Cuenta. ejemplo, Manuel Casado nos pregunta si nos puedes recircular a más de 5 metros, ¿cómo hacer en una vivienda? Esto indica el CTE en las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 metros. Sí, a ver, en el código técnico sí se definía en viviendas donde había 15 metros, pero claro, 15 metros no son 5, es decir, la diferencia es tremenda. Pensar que cuando yo tengo un patinillo y tengo que hacer un enganche que normalmente se hace por falso techo, subo 1,5 metros y bajo 1,5 metros al aparato, ya tengo 3 metros. Es decir, solo me permite un rango de maniobra de 2 metros con respecto a la montante. Todos sabemos que esa distancia es ridícula. Si quisiéramos cumplir esto, tendríamos que llenar de montantes nuestras instalaciones. Porque pensar que, imagínate en el hospitalario me obligaría a ir metiendo una montante por cada 2 habitaciones donde coincidan los núcleos de baños. Pero claro, no podría hacerlo a lo mejor con un patinillo compartido para alimentar 8 baños, que se puede hacer muchas veces, que hay ese tipo de diseño, que se pone un puesto central y te lo abastece. A nivel de diseño implica más montantes. A mí lo que me preocupa son las instalaciones existentes. Por las instalaciones existentes es lo que hay. Entonces, claro, se puede adoptar muchas fórmulas, es decir, o modificas toda la instalación, que es inviable, porque modificar las instalaciones, sobre todo en edificios ya antiguos, hospitales antiguos, donde las tuberías están empotradas y las longitudes en muchos casos no sabemos ni los trazados, pero lo que se está adoptando, es decir, en ciertos hospitales la ingeniería está adoptando pues, medidas de, bueno, no puedo modificar las tuberías, pero estoy midiendo medidas complementarias, como que pues estoy midiendo temperaturas de retorno y estoy haciendo mapeados de temperatura para ver tiempos de respuesta más rápidos. De tal forma de que si yo tengo un mapeado de temperatura y tengo sondas repartidas por todo mi edificio, en el momento que vea que hay decaimiento de temperatura derivado a obstrucciones de tuberías o pérdidas de reglaje en válvulas por obstrucción, etcétera, rápidamente mi sistema me identifique que tengo una anomalía en esa montante y pueda tomar acciones correctoras y lo tenga así tipificado en mi plan sanitario de Legionela o lo tenga tipificado en mi plan sanitario del agua. Pero son medidas alternativas que en muchos casos, cuando yo establezca mi plan y lo refleje, en este caso, pues el inspector que valide ese plan tendrá que aceptártelo o no. No deja de ser una sugerencia mía, pero bueno, pero eso puede ocurrir. Pero las distancias yo creo que es un hándicap y habrá que hacer a lo mejor cosas alternativas donde no se pueda. ¿Más preguntas, Lidia? Sí, tenemos Oscar Ribe, dice, para poder realizar los plan PSL y PCCL, ¿hace falta alguna acreditación? A ver, no he hablado del tema de formación. La formación, a ver, más que acreditación, es decir, actualmente había una formación de 25 horas que se acreditaban a los aplicadores, en este caso de los tratamientos de Legionela, manipulación, medición, aditivado de biocidas. Aquí hago una pequeña mención. Esto dejan de moratoria unos meses, pero pasado esos meses, la gente que no se habilite de este curso de 25 horas mediante pues, una convalidación, pasado ese tiempo tendrán que hacer un curso de 320 o 330 horas para poder habilitarse para manipular
y poder hacer estos tratamientos. Con respecto al establecimiento de un plan sanitario del agua, evidentemente tienes que tener más que acreditación en los conocimientos para poder aplicar un plan. Es decir, si tú no sabes aplicar un plan sanitario, porque luego te tendrá que validar, en este caso, pues el inspector o el organismo competente de la zona. Yo siempre recomiendo de que cualquier persona que se dedique a hacer planes sanitarios tenga por lo menos la formación básica como mínimo de 25 horas para poder tener los conocimientos. Todos aquí somos ingenieros, pero el hecho de ser ingenieros no nos habilita a tener conocimientos profundos de legionela. Entonces, yo creo que hay que tener el curso de formación. No siempre te lo están obligando, pero creo que hay que tenerlo, ¿eh? Perfecto. David Cabezuelo nos pregunta, buenas tardes, gracias por la excelente presentación. ¿En qué momento del proceso del diseño se presentarán a la Administración los planes referidos? El plan referido no se representa en el proyecto de ejecución ni de obra. Eso se presenta en el momento ya de puesta en marcha y operación del edificio. Lo que sí tenemos que presentar, lo que sí tenemos que hacer los proyectistas cuando hacemos un proyecto, habilitar nuestras instalaciones con el mayor grado de cumplimiento al Real Decreto. Es decir, si me dice que no puedo tener una válvula mezcladora con el retorno, yo diseñaré mi instalación para que no ocurra eso. Si me están condicionando a medir diferentes variables, tendré que definir en mi proyecto dónde se van a ubicar las sondas para poderlas medir y si puedo preverlo y dejar yo los picajes hechos para cuando se tenga que meter toda la parte de control y regulación de la instalación, pues esté previsto. Ahora bien, una vez que el edificio ya se entrega o la obra se entrega, habrá un responsable técnico de mantenimiento y operación de esa instalación, que es el que se dedicará junto con la propiedad y tenga la responsabilidad de aplicar estos planes. Pero la importancia de la ingeniería en este caso es que mi edificio, primeramente, haya elegido los materiales adecuados. Claro, si mi instalación va a convivir con tratamientos térmicos y químicos, pues tengo que elegir los materiales adecuados para que puedan durar el tiempo proyectado. Segundo, estén adecuadas sobre todo para poder, decir, si me dice que no puedo tener, mis instalaciones tienen que tener capacidad de vaciarse al 100%, tendré que diseñarla. Si mi instalación tiene que tener disponibilidad de sangrados, en los puntos terminales donde no haya circulación, tendré que habilitarla pues, con la valvulería necesaria, desagüe, pues, para poder hacer estos sangrados. Si tengo que tener puntos de toma de muestra en las partes más críticas del edificio, ya sean aljibes, depósitos o puntos terminales o patinillos, la tendré que dejar prevista en mi proyecto. Pero una cosa es lo que yo deje preparado y otra cosa que es en el proyecto de ejecución. Y por otro lado, con ese proyecto ya habilitado, otro técnico tendrá que hacer el plan sobre todo el plan sanitario que corresponda. Pero una cosa es la ingeniería, otra cosa ya lo que es la operación y explotación de la instalación. Pero van de la mano, evidentemente. Si nosotros no lo prevemos en proyecto, cuando yo tenga que decidir hacer un plan sanitario del agua, pues digo, ostras, pues aquí me falta la toma, aquí no puedo hacer, aquí no tengo un punto alto, tengo que buscar un punto bajo para poder vaciar el depósito. Entonces, todas estas cosas, cuanto más las preveamos en proyecto, pues más facilitaremos luego y menos modificados tendremos que hacer luego en el 2025, que es cuando hay que aplicarlo todo. Perfecto. Abel Catalina nos pregunta, en el nuevo decreto se considera que el agua de limpieza de las industrias alimentarias es potable. Si es caliente, entonces hay que tratarla como ACS. No entiendo la pregunta. ¿El agua caliente sanitaria? ¿No? ¿Cuál? Repíteme la pregunta. En el nuevo decreto se considera que el agua de limpieza de las industrias alimentarias es potable. Sí. Si es caliente, entonces hay que tratarla como ACS. A ver, si es caliente y se pueden producir aerosoles, pues ese agua tendrás que tratarla, evidentemente. Es decir, hoy he estado en un hospital y estaban utilizando agua pluvial y agua de lluvia y la están utilizando para riego, pero hacen un riego por goteo. Y ese agua no la están tratando. Si ese agua deciden hacer un riego por aspersión, que produzcan gotículas y aerosoles, sí deberían de tratarla. Depende mucho luego de ese agua de baldeo, cómo se utilice, si se va a utilizar y puede estar en contacto de usos humanos y pueden provocar aerosoles y pueden convivir con temperaturas entre 20 y 45 grados si está bajo el alcance del 487. Vale.
Por ejemplo, José Ignacio Fuentes nos pregunta, ¿qué sentido tiene el control sobre Legionela en un depósito de almacenamiento de agua contra incendios? Pues eso es lo que he dicho yo anteriormente, de que Vale. lo que menos preocupa es que te contagies de legionela cuando hay un incendio, que es cuando realmente salen los rociadores. Pero esto viene de antaño porque muchas veces no había dos depósitos. Hoy por hoy siempre se hacen dos depósitos como mínimo, uno para PCI y otro para agua de consumo humano. Pero hay muchas instalaciones existentes donde solo hay un depósito, que se utiliza para ambas cosas. Es decir, que hoy por hoy ya están prohibidos ejecutarlos así. En ese caso, estaría dentro del paraguas de la desinfección. Y creo que se ha mantenido. De hecho, ahora los depósitos que también hay de contraincendios que diseñamos instalaciones, por ende, también hay que tratarlos. Pero lo que yo digo es que puede ser agua que tengas mucho tiempo estancada y ese uso solo sería en caso de incendio, pero te obligan a tratarla. Pero venía siempre arrastrado de que antes se compartía el depósito y se ha quedado todavía pues, instaurado como punto de riesgo. Vale, tenemos más preguntas. No sé si igualmente todas esas preguntas os las pasaremos contestadas por correo electrónico. Sí. Por ejemplo, Antonio Benavides nos pregunta, buenas tardes, me perdí los primeros 3 minutos. ¿Obligaría a adaptarnos técnicamente en materia de Legionela en las instalaciones existentes? Por ejemplo, en lo que has comentado de las V4V de mezcla de ACS y por tanto Sí, habría que formar las instalaciones. sí, hay que reformarlas. Es decir, pensar que el Real Decreto no solo afecta a las nuevas obras que se hagan, sino también afecta a los edificios existentes. Y esto, claro, es una faena, sobre todo para las propiedades, es una oportunidad para las ingenierías. Entonces, claro, nosotros estamos haciendo este tipo de trabajo, es decir, que es inspeccionar esta instalación, auditarla desde la perspectiva del Real Decreto, identificar los incumplimientos y cuando hay incumplimientos, pues seguramente en muchos casos pues tendrá que la ingeniería pues, diseñarle una adecuación a normativa, es decir, pues modificar tuberías o modificar trazados y hay que hacerlo, sí. Y además dejando una moratoria hasta el 2 de enero de 2025. Creo que se retrasará, como todo se retrasa en España, pero sí, hay fecha para poder adecuar las instalaciones. Y se adecuará lo que se pueda adecuar, porque no creo que todas las instalaciones, como he comentado, tengas trazados de retornos lejanos a los puntos de consumo o puntos de vaciado en depósitos por debajo de cota de nivel, etcétera. Hay muchos que habrá que hacer alternativas o dentro de tu plan sanitario tendrás que establecer medidas paralelas, alternativas, para poderlo proteger. Perfecto. John Amigo nos pregunta, en el Real Decreto 487, en el anexo tercero se indica que los tramos de tuberías en los que no se puede asegurar una circulación del agua y una temperatura mínima superior a 50 grados no podrán tener una longitud superior a 5 metros o un volumen de agua almacenada superior a 3 litros. Antes se permitían tramos sin retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado fuese inferior a 15 metros. Ahora, con el párrafo indicado, esto ya no puede ser. Por lo que se indica, sí, no se puede hacer. Esperemos que eso lo cambien, lo dejen más laxo, porque realmente tal y como está redactado, la verdad que yo como ingeniero lo veo muy difícil. Me obligará a hacer instalaciones o muy costosas, porque habrá que tirar muchas montantes, o técnicamente hay veces que por la geometría del edificio va a ser difícil que desde una general y una montante pueda llegar a mi aparato con menos de 5 metros. Pero tal y como está escrito es así. Otra cosa que nos dejen aplicarlo al 100% y nos dejen hacer temas alternativos. Digo, bueno, yo no lo puedo hacer, pero estoy midiendo de todas mis montantes, estoy midiendo la temperatura de retorno de forma independiente, de tal forma de que si un retorno me falla un poquito, lo puedo hacer. Y por otro lado, en mi operación de mantenimiento, cada X tiempo hago apertura de grifo en los puntos terminales categorizados como críticos. Y a lo mejor eso puede ser una alternativa, pero dependerá de luego cómo quiera cada uno interpretar la normativa, principalmente lo que legislan, ¿no? Bueno, pues yo creo que si hay más preguntas. Sí, hay varias, pero para no alargarlo más, ellos, si quieres, bueno, os pasaremos todas las consultas a Pablo y tú te pones en contacto
por ejemplo, con Raúl, Rubén, etcétera, y ellos te pregunten. Pues perfecto. Nada, nuevamente agradecer vuestra asistencia. Ha sido poquito tiempo, pero bueno, la idea es esta, es decir, que sepamos que existe ya estos reales decretos y que desde Grupo Italsan pues estamos pues para apoyaros en todo momento, pues tanto a nivel de materiales, a nivel de conocimiento de instalaciones y a nivel también de aplicación de planes, toma de datos. Y bueno, que sepáis que podéis contar con nosotros. Y el día 16, como comentaba, pues tenemos algo ya un poquito más extendido, con más tiempo y donde podamos ya discutir más entre todos, pues para poder esclarecer las dudas que realmente tenemos todos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y esperamos vernos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, que vaya bien.